Somos Canal 33. Para el mundo, www.canal33.tv. Seguimos creciendo. Hola, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Viernes 20 de noviembre del año 2009. Si el tiempo lo permite, vamos a desarrollar en este programa 2 o 3 temas, ¿no? Principalmente vamos a hablar sobre la política integral de exportaciones. El sector exportador está pidiendo al gobierno de nuestro país una política integral de exportaciones que modernice los servicios institucionales. También otro tema importante es el análisis de la reforma fiscal desde el punto de vista del gremio de exportadores, que ha solicitado replantear la reforma y asegura que esta podría afectar la productividad del país. Un tercer tema que es importante, pero que ya en un buen porcentaje, en un 99% está resuelto, es las consecuencias del bloqueo comercial entre El Salvador y Honduras. Bueno, hubo ya consecuencias realmente, pérdidas para ambos países, pero tras una gestión directa del Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades del Estado, se ha resuelto esta situación, este impasse que se había generado en el comercio entre las dos naciones a raíz de esta situación que está atravesando Honduras. Solo me parece que hay un producto, el que todavía está en análisis, que es los huevos, ¿no? Y por lo demás, los otros productos que habían sido vedados al mercado hondureño ya tienen pase libre por las fronteras. Así es que Silvia Cuellar de Paredes, directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Exportadores, Coexport, está con nosotros. Silvia, muy bienvenida, gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Rigoberto Monge, asesor económico de la Corporación Salvadoreña de Exportadores Coexport y coordinador del sector privado para los tratados de libre comercio, está también con nosotros. Don Rigoberto, bienvenido. Muchas gracias, Romeo. Muy buenos días. Gusto tenerle aquí también. Muchas gracias. Bueno, Silvia, cuando hablamos de una política integral de exportaciones, vamos a dejar el tema de la reforma fiscal para los últimos 2 bloques. El sector exportador está pidiendo al gobierno una política integral de exportaciones que modernice los servicios institucionales. Explícame esto en español, ¿qué significa? En todo caso, se supone que ya teníamos una política integral de exportación y teníamos servicios modernos en nuestro país, hoy resulta que no. Bueno, no es así. Resulta lo siguiente, mira, nosotros en el 2006 trabajamos, sí, en conjunto con el gobierno, una estrategia nacional de exportaciones. Una política que va un poco más allá. La estrategia le apostaba incluso a llegar a sumar nuestras exportaciones en 12.000 millones en el año 2016. Eso significaba triplicar las exportaciones, meta que creemos que es posible llegar a alcanzar. Sin embargo, en el ínterim, nosotros tenemos un beneficio que es el beneficio del 6%, es el único beneficio que se da a las exportaciones fuera del área. Cuando este gobierno entra, el gobierno lo que indica es que elimina este 6%. Hay una preocupación bastante seria de parte del sector, porque este incentivo es el único incentivo que le permite a las empresas poder compensar estos costos que ellos tienen, que no son realmente responsabilidad de las empresas, sino que son del entorno. Por ejemplo, te comento, nosotros no tenemos más que un puerto, el puerto de Acajutla. Nuestra carga no sale en su mayoría por ese puerto. Nosotros tenemos que viajar hacia Guatemala, hacia Honduras, hacia esos puertos, exactamente. Eso hace que nuestra operación sea mucho más cara. Amén de decirte que, por supuesto, está el peligro de que hasta se roban los furgones. Hace poco, incluso te estoy hablando de hace semana y pico, se robaron 6 furgones pasando la frontera. Entonces, eso quiere decir que la operación se hace mucho más cara para el empresario. Entonces, el 6% te sirve para compensar en cierta manera estas situaciones. No solo te voy a hablar del transporte, te voy a hablar de que definitivamente cuando el subsidio de la energía eléctrica se quita, lo cual, bueno, así es porque era un subsidio, también eso hace que la operación sea más cara. Tenemos una tramitología todavía un poco bastante engorrosa, en algunos casos no es tan rápida. Tenemos también problemas de infraestructura, ¿verdad? De infraestructura, quiero decir vial. Nosotros tenemos mucho producto que viene del interior, entonces las calles no están tan bien, el producto se puede dañar en el camino, ¿verdad? Estamos también con el tema del financiamiento.
y específicamente para la pequeña y mediana empresa, el acceso es difícil, es caro el financiamiento. Entonces, yo te puedo sumar una serie de elementos que no son de responsabilidad de la empresa. Entonces, el 6% te venía ayudando. ¿Qué dice el gobierno? El 6% ya no es válido, porque ante la OMC, este es un subsidio y los subsidios no son válidos. Ok, perfecto. El año pasado estuvimos hablando de ese tema también, estuvimos hablando de que había que derogarlo, pero lo que Coexport siempre ha expuesto es que estamos de acuerdo en que este se derogue, pero que se sustituya. Porque si tú lees la letra de la ley... ¿Se sustituya por qué? Por otros incentivos, por otros apoyos. ¿No sale de nada el gobierno entonces? No, ¿cómo no? Bueno, relativamente te voy a contar, porque hablando de la política de exportaciones, al final puede ser que sea más que el 6%, que es lo que debe haber sido desde el inicio. Es que eso es lo que estamos indicando. O sea, hablar de una política y sustituir incentivos, estímulos, etcétera, es lo que está haciendo todo el mundo. O sea, si tú hablas de China, de India, incluso te voy a comentar, ahorita en Panamá tenían un esquema similar al nuestro y Panamá no pudo entrar a la Unión Europea con los mismos privilegios que tenemos nosotros. Nosotros entramos a la Unión Europea pagando 0 arancel para casi todos nuestros productos. Panamá no lo pudo hacer. ¿Qué hizo el gobierno de Panamá? Panamá lo que hace es que le paga al exportador lo que éste tuviera que haber pagado en impuestos en Europa. Como no tiene arancel cero, entonces no compite. Porque nosotros entramos con arancel cero, ellos pagan arancel, entonces ellos no competirían. Ese es un estímulo que le dé el gobierno a los exportadores de Panamá. Entonces lo que estamos hablando nosotros es cómo sustituimos lo que se llama 6% que se le dé en efectivo a los exportadores en base a su exportación con estímulos que le puedan compensar estos desequilibrios que tienen. Estímulos como facilidad de financiamiento. Exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Bueno, mira, o generar un sistema de puertos que dices tú que permita de alguna manera al sector obtener nuevos mecanismos, ¿ya? Ahí donde está, hay varios temas, ¿verdad? Pero hay un tema muy importante, es el tema del financiamiento, precisamente tú lo has dicho. Ahí estamos hablando de cómo establecemos un financiamiento más directo al exportador con tasas competitivas y con crédito, o más bien con garantías que le faciliten poder accesar a este financiamiento. Estamos hablando también que ya deberíamos de tener el seguro de crédito a la exportación. El seguro de crédito te asegura que si el comprador no te paga, por lo menos tú no quedas mal, porque tenés un seguro que te lo pueda pagar. Y fíjate que casi todos los países tienen ese seguro y normalmente quien asume la responsabilidad sobre esto y quien apoya este seguro de crédito son los gobiernos, precisamente para ayudar a las empresas. En el caso también del transporte, estamos, por ejemplo, hablando de que sí se debería de estar ya agilizando todo el tema del puerto Cutuco. Eso a nosotros nos ayudaría increíblemente porque hay más carga. Entre más carga tú generes llevando y trayendo, por supuesto tu carga se vuelve más barata. A ver, don Rigoberto, con todos estos escenarios que ha planteado Silvia, ¿cómo se han comportado las exportaciones hasta hoy? Es un dato que Silvia debe tenerlo también al dedillo, ¿no? Pero sin duda que usted lo sabe también. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las exportaciones a pesar de todo este escenario que es bastante difícil como lo están planteando ustedes?